¿Cómo le va? Buenas tardes, Cacho. Pero muy bien, ¿qué contás? ¿De qué querés que hablemos? Bien, acá comenzando una edición más, un diálogo más de esto que llamé en su momento Los Derroteros del Arte en Formosa. Y estamos empezando esta segunda edición y, y esta serie de diálogos en torno al arte y su relación con la cultura y la educación vengo llevando más o menos desde el 2 de junio de este año. Y este sería el número 32 que estoy emprendiendo con usted, Cacho, el 32 diálogo, el número 32, donde hablamos de todo un poco, arte, cultura, educación, y bueno, yo muy agradecido de que usted haya aceptado la invitación de sumarse a esta serie de diálogos, ¿no? Muy, muy, muy agradecido. No, al contrario, yo te agradezco la convocatoria porque son pocos los encuentros en los que realmente podemos hablar de lo que nos gusta. Sí, sí, verdaderamente sí. A veces los encuentros para hablar específicamente de arte, si bien por ahí hay, pero son poquitos, unos pocos minutos, pero que todo el tiempo sea arte verdaderamente escasean. Eh, yo le quiero contar, Cacho, que titulé esta serie Diálogo Los Derroteros porque me interesaba mucho conocer las experiencias artísticas de muchos actores artísticos de Formosa, pero también de gente del pasado que ya no está con nosotros y hacemos recordatorios de personas que ya han pasado y recordamos las acciones que hicieron. Por eso el subtítulo de esta serie de diálogos es Pasado, con signos de exclamación, porque considero que Formosa tiene un gran pasado en el arte. Puntos suspensivos, presente, y termina la frase futuro con signos de pregunta. ¿Cuál será el futuro del arte de Formosa? Y elegí la palabra derrotero, y ahí pongo una pequeña definición, no sé si la puede ver o la leo. Derrotero puedo definirse a la noción de derrotero pues como el camino o medio que se toma para llegar a un fin propuesto. ¿Mm? La palabra derroteros por ahí a algunos les parece con valor negativo, pero en realidad es un camino que se traza en búsqueda de conseguir un objetivo, ¿no? Entonces los derroteros del arte en Formosa. Y usted es parte de ese derrotero del arte en Formosa, por eso quise invitarlo y poder dialogar con usted, Cacho. Así es, muchísimas gracias por esa introducción que realmente tenemos muchos elementos, muchos exponentes del arte en Formosa y que de pronto para los que estamos en la misma edad nos conocemos, pero ya de pronto la gente joven está conociendo a sus colegas de la época. Claro. Sí, es así. En mi caso, mirá, son muchos años. Eh, yo tuve y tengo la experiencia y soy un agradecido a Dios por el hecho de haber abrazado unas cuantas ramas del arte. Una de las primeras experiencias que yo tengo es con el teatro. Bien. Era muy chico, lo podría decir más o menos a los 5 años empecé a notar qué era lo que pasaba a mi alrededor con mi papá, mi familia, en el que todas estaban incluidas, cuando hacíamos las giras itinerantes por el interior de la provincia. Nosotros estábamos radicados en Juárez Ah, y yo hasta los 6 años estuve en Juárez viviendo con ellos no, ellos desde el 40, cuando se fueron. Y a los 5 años y casi 6 fue la última experiencia que tuve mirando a mi papá en el escenario, en los carros en el que llevábamos todas las escenografías. claro. Y yo no entendía mucho, pero sí me atraía y quería saber qué pasaba detrás de. Y Bien, bueno, yo me levantaba y lo miraba a ver si era él el que estaba ahí o era claro, otro por el claro, escenario, por claro. ejemplo. Cacho, qué Yo quería interesante ahí, lo que me está esto. contando. Un ratito, Cacho, muy interesante lo que me está contando,
Pero quisiera también contarle, antes de que empezar a que me cuente con más profundidad esto que me está anticipando, que también una palabrita que me gusta y quisiera compartir con las personas que están viendo esta transmisión y las que van a ver después, es la palabra diálogo. Dice que el diálogo describe una conversación entre dos o más personas, ¿sí?, que expresan sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. Y me parece fantástica esta definición de diálogo, de poder Sí, intercambiar posturas, ideas, ¿sí?, entre dos o más individuos. Y acá estamos usted y yo, pero también las personas que ya están unidas y las que se van a unir, también pueden formar parte de este diálogo, y los invito a escribir sus pareceres, sus puntos de vista en un rectangulito que está bien abajo con el signo de pregunta a los que están unidos a esta transmisión, que puedan escribir ahí si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna expresión de afecto, que lo puedan escribir ahí, así yo puedo publicarlo en pantalla. Pero la definición de diálogo no termina ahí. Se agrega un pedacito más que dice así, que es lo que más me interesa también. Que en el diálogo genuino se intenta buscar la verdad y fomentar el conocimiento sin prejuicios. ¿Sí? Y se opone a la retórica que busca persuadir y convencer a través de una manipulación de la opinión. En los diálogos lo que se busca es conocer la verdad siempre respetando el punto de vista de la otra persona. En claro, por cambio, supuesto. claro, la retórica lo que busca es manipular, convencer. Y yo verdaderamente estoy muy interesado en el diálogo, en poder escuchar a la otra persona, valorar lo que tiene para contarnos, que cada uno tiene muchísimas cosas importantes para contarnos. Entonces, esa palabrita de diálogo a mí verdaderamente me fascina en este tiempo, de poder establecer diálogos genuinos, siempre basado en el respeto a la opinión del otro, al punto de vista del otro, y buscando conocer la verdad. Así que me quise tomar estos minutitos, digamos, y ya saco esta pantalla y acá ya quedo un poco más cerca ahí para que podamos dialogar. Bien, Cacho, me contaba que su papá, usted con su papá se fue en el oeste formoseño, estaban como una campaña itinerante artística, ¿no? Teatral. Sí, el ingeniero Juárez, él era comisario del pueblo. Ah, Él fue desde Formosa Capital como comisario y se instaló, bueno, y empezó a buscar la gente que era par con él y armaron ese grupo. Y bueno, fue la primera experiencia, por eso digo, con el teatro. Después ya vine a Formosa y al llegar a Formosa me vengo al barrio San Miguel, donde hasta ahora vivo, y en la esquina se había cambiado en el 66 una persona que lo mirábamos, que era nuevo, era del ejército, y después venía a comprar a casa al almacén y era Isaías Aguilar. Entonces, Isaías comentó en el barrio que iba a poner una escuela de folclore, y bueno, y ahí caímos todo lo del barrio, yo con 6 años, a la Capillita San Miguel, donde empecé el baile. O sea, ahí conocí el baile, diríamos, como elemento. Y sí, ahí estuve 8 años con esa peña hasta que tuve la suerte de tantos viajes a Cosquín y a Los Cocos, me dieron la oportunidad de rendir el examen. bien. Entonces, ahí me recibí de profesor de folclore. ¿A qué edad, Bueno, para Cacho? mí, ¿A qué edad y tenía? tenía más o menos 13 años, sí, ya estaba en el secundario. Sí. Y bueno, ahí comenzó. Y yo seguí ya como más adulto en el ballet folclórico de los Gauchos de Güemes, hasta que en el 76 se decide abrir el polivalente de arte. Claro. Y entonces buscaban profesores de folclore, pero los únicos que estábamos eran Lucho López, Aguilar, Norma Benítez y yo, que habíamos terminado. Teníamos el papelito, como quien dice. Claro, sí, 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 Y sí. entonces empezamos como docentes, ya yo estando aún en el secundario, menor todavía de edad, se falsificaron algunas cositas y entramos como docente con Pantoni, con Cristina Romea, Monona Donkin misma, que estaba como directora. Y
eso duró 1 año y medio, porque ya tuve que ir a la facultad, Claro, a claro. estudiar medicina. Y al llegar a Corrientes se abre otro panorama más. Si bien yo ya tenía la base del folclore, ingreso a lo que hoy sería un casting para el ballet estable de Corrientes, y como ensayábamos cerca del teatro, me incorporo también y ahí compartí 8 años del ballet, o sea que también tuve experiencias, gracias a Dios, muy, muy lindas con la danza. Mientras que transcurría mi carrera en medicina, fui conociendo gente y ahí conocí el teatro como estructura, ya con el conocimiento de la actuación, y tuve la suerte de tener 2 grandes maestros, yo siempre digo, sin dejar de lado a los demás. Uno en puesta en escena, que fue Dante Sena, y un maestro, gran maestro en actuación, que fue Nene Fernández y Chimbela Ponce de León, que donde estoy los recuerdo porque los tengo presentes. Y ahí viene el teatro, ya tenía la danza, estaba en el ballet y estaba en la medicina. Dejaba mis cosas de estudio prácticamente. Se sacaba el guardapolvo y agarraba Y ya estaba, prácticamente el Teatro Vera para mí fue mi segunda pensión, porque pasaba más tiempo entre el teatro y la danza ensayando que esto que lo otro, pero sin dejar mi carrera. Jamás dejé una materia sin rendirla, porque era lo que me había propuesto como camino y era lo que mis padres esperaban. Y transcurrían los años y me recibo. Y me jacto de que me recibí con muy buen promedio, 9,60. Una sola materia no rendí y me iba pagando los estudios con lo que ganaba en las funciones, con lo que ganaba como un sueldo, que tuve sueldo estable en el ballet del Teatro Vera. Y tenía que venir a Formosa. Gran dilema, ¿qué hago ahora? Claro, ¿qué hace? Mi mundo estaba ahí, Claro. Formosa. Yo no conocía nada de Formosa más que el secundario, que con el que atravesé, y del cual no llevé tanta carga de conocimientos como las que traía. Entonces opté por mentir. Le dije que aún no terminaba y empecé una pasantía, que hoy le llamaríamos residencia, en dermatología, para seguir estando en Corrientes y ver cómo... Y ahí se dé tiempo de ir pensando cómo se acomodaba. Claro. Cuando vaya a Formosa. Además, como yo ya tenía conocimiento de plástica y de escultura, entro a trabajar con un cirujano estético, que es lo que más me gustaba, el arte, la parte médica, la parte artística, modelar rostros, crear cosas maravillosas, y tuve que volver, porque terminé dermatología y vine para aquí porque papá ya estaba enfermo y tenía que colaborar un poco ya con la familia. Y ya mi cargo estaba para Ingeniero Juárez nuevamente, al que me iba como director de Juárez. Claro. Entonces yo decía, ¿qué hago con Aida, con Tosca, claro, con Wagner, con Beethoven, con Mozart, que era el mundo en el que yo estaba sumergido en Corrientes? Y bueno, voy a Juárez y dije, voy, pero hasta que pueda pegarme una vuelta y largarme. Y ahí fueron experiencias muy buenas en cuanto a mi carrera como médico. Me formé en demasía como médico porque era el único, tenía que hacer las 4 especialidades: obstetricia, pediatría, hacía partos, tenía que suturar clínica, y hay que estar ahí. Sí. Por supuesto, siempre me acompañaron mis cassettes de esa época todavía, añorando mi música, porque yo sin el arte no podía estar, y entonces creo el ballet folclórico de Ingeniero Juárez. Claro. ¿En qué año fue eso, Cacho? Y eso fue en el 80, yo me hago cargo en Juárez el 87, 88 y el 89 ya vine a Formosa nuevamente. O sea que en el 88 se creó el ballet. En el 87. 87. Sí, porque yo estaba
como mi cuñado era el intendente, yo era una suerte de director de cultura. Ah, claro. Y también daba psicología en el incipiente profesorado en educación en preescolar, que se estaba creando la carrera. Yo daba psicología educativa. Claro, sí, en el terciario. Como me cubría, si bien yo había hecho más psicología clínica, Claro, tuve que leer un poco todo lo de Piaget, Ausubel, Vygotsky para adaptarlo al profesorado, que es lo que te pide la educativa. claro, claro. Sí, 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 sí. Está. Y bueno, desde que vine, ahí llego, vuelvo a Formosa, y ahí empezó realmente ya mi carrera como profesional, diríamos, con las dos artes a la par, el arte de la medicina y las otras áreas del arte. Y empiezo a trabajar ya a pintar profesionalmente en el 95, o sea, hace 25 años. Sí. Y yo exclusivamente me especializo en mitos y leyendas, que es el área que decidí ahondar. Y hace 25 años que estudio los mitos nada más, y leyendas de mi región. Más específicamente, leyendas guaraníes. Claro. En todo ese derrotero, diríamos, vine haciendo la traspolación y el paralelismo con toda la mitología universal, que no escapa mucho a la que tenemos. Claro, encontró muchas conexiones, digamos. Todas. Cambian los nombres. Lo que es Zeus, acá es Tupá. Claro. Lo que fue Urano, acá es Yamandú. Lo que es el árbol de la vida, acá es el palo de San Juan. O sea, es muy interesante porque no puedo escaparle de mi alma de científico, como estudiante de una ciencia. Claro. Pero el mito, también tengo entendido que antes a la ciencia, ese conocimiento lo llamábamos mito. Claro. En cambio, el mito hoy, para mí, es una ciencia que aún no terminamos de comprenderla nada más. Porque el mito muestra con lo que esconde todas las verdades. Y esa es la riqueza del mito. Y te hablo desde el punto de vista psicológico, antropológico, científico y artístico. Claro. ¿Y por qué decidí elegir la mitología? Sí. Si bien incursioné yo en casi todas las estéticas, gracias a Dios, desde las vanguardias antiguas, las nuevas vanguardias, el Renacimiento, el Barroco, el clasicismo, el neoclasicismo, todas tienen algo que me atraen, pero yo generalmente pinto el mito porque el mito sale de la nada y se transforma en algo que lo ves plasmado en una pintura y dejo que el espectador converse con él. Claro. Generalmente no explico mis cuadros. Establezca un diálogo. Ese diálogo se produce y siempre está el teatro presente ¿en qué? En que todos mis cuadros son escenas que tienen su iluminación propia. Claro. El espectador puede ver que está iluminado con tal fuerza de tal lado, tal, bueno, y eso es lo lindo que me deja el mito, porque se pueden crear cosas figurativas, pero netamente surrealistas, netamente sacado de los sueños, porque no dejan de ser historias o narraciones orales. Casi todos estos años de la cantidad de cuadros que tengo, que son varios, casi 60, de todos los mitos y leyendas, son recopilados de la mayoría de las abuelas de mi barrio, de mi abuelo, de mis tíos, porque cada uno lo narra con su toque. Claro. Y después me dicen, pero hay escritos, hay libros, pero también es uno el que narra. Entonces hay que dejar abierto a que pueda haber muchas versiones de una misma. Pasa por la vivencia particular de cada una de las personas. Entonces, esa realidad se vuelve diferente porque la realidad
es diferente en cada una de las personas, ¿no? Y mientras usted hablaba hoy, yo pensaba entre el mito que dónde está la frontera o el límite entre realidad e irrealidad. ¿Dónde Y está real. ese lugar? Y es lo que le lleva a usted a los cuadros, a lo mejor a pintarlos, que tienen cierta cuestión de realidad, pero también hay una cuestión de algo irreal, pero uno no sabe dónde está el límite, dónde algo real deja de ser real o dónde algo que pareciera irreal puede ser real. Entonces eso es la riqueza de lo que usted estaba hablando, ¿no? Cacho, hoy cuando comenzamos el diálogo, usted me empezó a hablar de la actividad que hacía con su familia, con su papá que se iban al oeste, con esa Vivíamos, no, campaña, campaña vivíamos. itinerante, perdón, vivían ahí, con esa campaña itinerante de teatro. Y me dice que su papá actuaba. Sí, sí, sí. Y cómo nace en su papá el teatro? ¿De dónde viene también la cuestión actoral en su papá, en su familia? ¿Cómo su papá empieza a incursionar en el teatro? ¿De qué lado comienza lo actoral también en la vida de su papá? Mientras ustedes me cuentan, yo me tomo unos mates, me voy tomando unos Sí, mates, Cacho. claro, no. A ver, yo te puedo narrar, porque yo soy el más chico de todos. Claro, Te imaginas que tengo hermanas de 70 y pico. Y como yo era el más chico, yo tomé la vivencia y la tomé como cierta de lo que ya me narraba mi mamá. claro, sí, sí, Me sí, sí. decía, tu papá desde que nos conocimos, me dice, él ya le gustaba leer todos los libros de Santos Vega, Martín Fierro, todo lo de la época de los sainetes. Claro, estamos en 1920, 1940, plena época del sainete en Buenos Aires y en todos lados. Y él escuchaba radioteatro en Radio El Mundo. Qué Y bien. de ahí él sacaba las ideas para escribir sus libretos. Y después en el patio de mi casa, que también nos formó porque era una pista de baile, la única que había en el pueblo, y nuestro terreno era de 30 por el monte, le decía yo. Ah, claro. Cuando quisimos vender, terminó siendo 30 por 60 en esa época. Entonces ahí se armaban todos los bailes del pueblo y venían las diabladas de Bolivia, se armaban todos los espectáculos. ¿Y cómo no mamar eso si uno está ahí? Entonces yo sé que ahí se pintaban los telones, porque en esa época se pintaban los telones todavía, se armaban los vestuarios, y nosotros mirando eso. Lo único que en conversaciones ya después de grande, él me contaba, porque quería que le ponga sus discos de pasta. Y le digo, papá, pero ya lo tenemos. Claro, ahí tenía sus zarzuelas, tenía las grandes óperas, tenía Carmen, tenía Doña Francisquita, la verbena de la Paloma, Claro, sí, sí, todas sí. las grandes zarzuelas españolas. Y tal así que a mi hermana más chica la envía a estudiar español porque amaba las castañuelas. La forma que la ejecutaba era una maravilla. Así, no por haber estudiado, sino por vivencia personal, Claro, sí, sí, sí. tenía que usarla como un elemento de escena. Escena. Porque en el sainete entraban todas las colectividades a una fiesta. Esa es la característica del sainete. Que el teatro, el sainete tiene texto, música, canciones y bailes. Claro. Sí, Este sí. es el género del sainete que heredamos de España, por supuesto. Y bueno, entonces, por ahí creo yo que viene esto de que él amaba eso, pero quería que sea médico. Claro. ¿Y por qué digo esta frase? Porque a lo mejor viene después en la hilación de la conversación. Yo en tercer año volví a mentir, porque me fui a Buenos Aires y ellos pensaban que yo estaba estudiando en Corrientes. Claro. Quedamos con la dueña de la pensión de que le iba a seguir mandando y esa época había cartas más, ni teléfono teníamos Claro. en mi casa, más que por una carta o del vecino. Ingreso al Teatro Colón
para mí fue una cosa maravillosa. ¿Qué Tener año la fue eso? suerte de ingresar. ¿Qué año, Cacho? Más o Estaba menos. haciendo yo segundo año de medicina y pedí el pase y hacía medicina y ya había ingresado al teatro. ¿Y qué año, Y ahí, año cronológico? ¿Qué año 80, cronológico? en el 80, El 80. más o menos en el 80. Y, y me costaba mucho, porque tenías que ir en colectivo, yo vivía muy lejos, salía de la facultad, entraba al ensayo, salía del ensayo, tenía que esperar a veces una hora y media para ir de vuelta a donde vivía, que eso era una suerte de hotel donde estaban los estudiantes. Y en síntesis, un día me dice el dueño del hotel, hoy lo vinieron a buscar. ¿Quién? Le digo si yo no conozco a nadie. Dice que lo va a esperar en la plaza de la esquina. ¿Quién era mi papá? Se había enterado, no le contó nada a mamá y se fue. Y yo le comenté, le digo, perdóname esto y esto, le digo, pero me gusta, las dos cosas me gustan. Y él me dijo una frase muy importante que hasta hoy me suena en el oído. Un actor puede representar muy bien a un médico en la escena, pero un médico representa a un médico y sigue siendo médico. Eso bastó para que en el colectivo de la siguiente quincena pedí de vuelta mi pase, porque esa época estábamos en la época del proceso militar. Y era fácil, yo le decía que era militar mi papá y que lo trasladaban a tal parte y conseguí la documentación y me volví a corriente y seguí cursando. Y de ahí nunca más dejé de estudiar medicina. Cacho, usted dice que entró al Colón cuando fue a Buenos Aires y entró a la carrera del instituto o en qué sentido entró al Colón. Sí, Cuando... a la escuela de ballet del Colón. Ah. Sí, me acuerdo que Julio era chiquitito, había tenido 11 años, 10 años. Él tomaba clase con su madre en el salón de al lado. Pero fue una hermosa experiencia, pero ahí fue una de las primeras veces que tuve que decidir qué hago. Claro. Porque era una cosa que venía, las dos cosas venían muy impregnadas. Y ya después de recibido de médico, bueno, yo ya seguí pintando, mi primera muestra la hago en el 99, pero aguanté terapia intensiva, que es la especialidad que yo había hecho como primer posgrado, sí. 20 años. ¿Qué noté que mis dos muestras, una que se llama Grito Ancestral y la otra que se llama Tempestad entre el cielo y el infierno, tenían cierto color que ya no me convencía, y era porque estaba atravesando una crisis muy grande en mi profesión como terapista, ante la muerte todos los días. Claro. La paleta que estaba usando en los colores ya no le estaba, sí. no se estaba conectando. Muy linda, todas son hermosas pinturas, pero yo sé que hay una carga de angustia, si bien la temática es trágica, porque los mitos todos son trágicos, son uno de los mejores que he hecho. Entonces decidí hacer el segundo posgrado que tengo, que es imágenes, porque soy especialista en diagnóstico por imágenes, y ahí calmó. Claro. Me acuerdo que le dije a mi compañero de trabajo de tantos años, hasta acá llegué. Y a partir de hoy no hago más terapia intensiva. Y empecé imágenes. Y ya va a ser 25 años que me dedico exclusivamente a diagnóstico por imágenes. Sí. Hace 2 años fue el último título, un posgrado que hice en ecografía del movimiento también, de todo lo que es deportología en la ecografía. Claro. Y me siento bien porque ayudo a mis pacientes a saber lo que les pasa y a ayudarlos en su evolución. Sí, totalmente. Así que por ahí un poco transcurre la cosa.
Cacho, usted habla y mi cabeza vuela en muchos sentidos, en el sentido de muchos temas estamos tocando a la vez. Usted va contando, narrando sus experiencias de vida, pero van atravesados por muchos temas totalmente diferentes y seguramente muy ricos. Uno de los temas que quisiera que charlemos un poquito, su papá me dice que tenía los discos de pasta, escuchaba música española. ¿Su papá es descendiente de españoles Sí, sí, sí. o es español No, 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 descendiente? él es descendiente de español. Sí, o sea que cuando sus abuelos, digamos, vinieron, eran españoles, vinieron a Formosa, se radicaron en Capital o fueron directamente al oeste. ¿Tiene más o menos esa información? Claro, no, tengo entendido que los papás de él, mis abuelos, a los cuales yo no conocí, Sí, yo no los conocía ninguno de los dos, vinieron a trabajar a Formosa, claro, cerca del 1900. Y tal así que parece que cuando llegan a Buenos Aires, ellos eran Peret claro. y lo escriben Pérez. Eso sí que él sabía que su apellido no tenía el acento que le pusieron acá a los papás de él. Claro. Eso es lo que yo puedo... Pero pienso que también ya era un artista, porque soy un convencido de que nosotros no elegimos ser artistas. El arte nos elige a nosotros. Porque o si no, a los 5 años yo no puedo tener una capacidad decisiva para decir esto me gusta. Si no, lo hago. El chico lo hace. Hay una carga Porque siempre genética, dice usted. tocaba. Hay algo genético que viene en nuestro nacimiento. Yo pienso que sí, te digo ya con los años en los que voy viendo y como coordinador de la carrera del profesorado de teatro acá en Elisa, yo asistía a todas las prácticas, porque yo era jefe de práctica profesional 2 y 3, y veía cómo trabajaban con las criaturas mis futuros docentes. Y al momento, incluso acá en el salón, cuando vienen a darles clase, uno percibe quién es el que lo hace porque realmente quiere hacerlo y quién es el que el papá lo trae para que haga eso que quizás él no pudo hacerlo. Digo, en las criaturas se nota enseguida el deseo. Por eso yo en las primeras clases, finalmente, cuando me presento como coordinador del instituto, le digo, no me importa cómo se mueven, sino qué es lo que lo mueve. Claro, claro. ¿Cuál es la fuerza que lo está impulsando? De adentro Claro. a que te muevas de esa forma. No hay que preocuparse qué es lo que debo hacer, sino cómo lo puedo hacer. Porque si no, no hay proceso creativo. Claro. Sí, fíjese de todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos tocando de genética, inclusive estamos hablando un poco también. Es tan rica la cuestión de la conexión del arte con, bueno, con la vida del ser humano. El ser humano es un ser humano rico, por decirlo así, ¿no? Y, y tantos temas se desprenden que pareciera que el arte está presente en todo momento de la vida de las personas. A veces sin darse cuenta, el arte está inserto en la actividad, en la vida natural de las personas, digamos. Y a veces eso no medimos esa importancia de la presencia del arte en la vida de las personas, ¿no? Parece algo tan cotidiano y pierde valor, pierde fuerza, pierde consistencia la presencia del arte, y a veces tenemos que recordar la importancia del arte en la vida de las personas, inclusive en la medicina, ¿no? Inclusive en la medicina la presencia del arte. Claro, porque yo pienso que todo proceso creativo se basa en estrategias. Y nosotros nos manejamos con signos y con símbolos. El ser humano, más allá de ser un ser racional, es netamente simbólico. Vive de símbolos. Nosotros sin los símbolos no existimos como tal. Es más, ¿somos realmente nosotros o creemos que somos nosotros? Diría Descartes. Claro. Lo que veo
¿es lo que es o es lo que yo veo? Entonces son muchas las preguntas que uno se hace desde el arte. Y yo pienso que hay arte en todo. Sí, totalmente. Sí, sí. En la construcción de algo con las manos, con un fin estético para sentir una satisfacción y o compartirla, dice la definición más clásica de arte. Un objeto realizado con elementos plásticos, con el cuerpo, con la música, con la escritura, es arte. Cocinar es un arte, porque no todos tienen la capacidad o el deseo de cocinar algo con arte. O sea que, porque yo muchas veces conversaba con mamá eso, le digo, el hecho de que vos bordes es arte. No, pero estoy bordando una sábana, es arte. Vos sos el artista, no, vos estás haciendo eso, yo no sé hacerlo. Vos estás creando algo a partir del color. Por eso pienso que nosotros los artistas, si bien tenemos una sensibilidad especial, que eso sí está hasta en estudios científicos, hasta sinestesia podemos tener. Y porque yo me doy cuenta que cuando está Wagner sonando, El oro del Rin, los escorzos se transforman en unas cosas tan misteriosas, a la diferencia de los movimientos ondulantes del pincel de Beethoven, por ejemplo, o los colores de Brahms. Entonces, yo un día le comentaba a una amiga en común que tenemos, Marines, ¿por qué me sale esto? Y entonces me contestó, pintá lo que escuchás. Y la verdad es que es una hermosa experiencia. Sí, hay una conexión directa. Aparecen de acuerdo a los sonidos, porque uno puede ver sonidos. Hay muchos estudios en cuanto a la cuestión, ¿no? Cuando uno puede escuchar colores. La sinestesia. Claro. Sí. Que la usaron muchísimo los simbolistas y los impresionistas. Claro. Sí. Porque llega un momento en el que no sabes si estás viendo o estás escuchando. Claro, sí, la mente es como que no define cuál es el rango perceptivo, pero lo está sintiendo, lo está simplemente lo lee como un signo. Claro. Una imagen. Sí, para ir avanzando, porque le digo que ya estamos entrando en los 40 minutos de diálogo, está pasando muy rápido el tiempo. 40 minutos de terapia. Quiero que me cuente las compañías de grupos teatrales que participó, también sé que estuvo en el cine haciendo tipo documentales, que nos cuente los grupos teatrales que participó, en qué obras estuvo, qué circuitos en Formosa hizo, qué lugares, qué salas, qué ámbitos, digamos, tanto en Capital como el interior, usted participó con compañías teatrales, y también la experiencia del cine que nos gustaría que nos cuente, sobre todo esa documental de Fontana que participó, ¿no? Un largometraje. Un largometraje, perdón. Y un documental, sí. Bien, entonces nos vamos para allá. Llego a Corrientes, ingreso al grupo de arte. Ahí sí tuve la suerte de hacer la mayor experiencia en teatro con 29 obras. 29 obras en las que mi condición de artista me permitió hacer de escenógrafo, mi condición de bailarín me sirvió para hacer coreografías dentro de la obra y la actuación que la tenía como actor. Trabajé muchísimo en las obras de Lorca, para dar un nombre rapidísimo. Hice Bodas de Sangre, trabajé en la casa de Bernarda Alba como escenógrafo, iluminador. Después estuve en Lorquianas, que fue un espectáculo de teatro, danza y música. La farsa del cartero que dobló la esquina, Carlota inventa un mundo. Y así fueron 3 actores de un drama de Gelderot. Hicimos Otelo, Macbeth, de Shakespeare ya en los últimos años, y yo en tercer año ya me hice cargo en la Facultad de Medicina del grupo de teatro de la Facultad de Medicina, con el que también tuve muchísimas experiencias, colegas actuales que fueron compañeros míos de teatro, dentro de ellos el doctor Aníbal Gómez, por ejemplo, que fue compañero mío en el grupo de teatro de la Facultad de Medicina.
la doctora Marina Vargas y unos cuantos que están en otras provincias. Y a nivel Formosa, bueno, acá en Formosa llego en el 89, en el 90, tengo la suerte de conocer a un grupo de gente de los cuales hoy perdura en cercanía y en amistad, como es Carlitos Leyes y Freddy Jara, Mónica Núñez y Daniel Lupo, que no los veo hace tiempo, pero de los cuales tengo los mejores de los recuerdos, porque Utopía a mí me abrió las puertas para trabajar en el elenco. Hicimos cosas muy lindas en nuestra salita que teníamos frente a Canal 11. Sí, claro. Durante casi 20 años estuvimos con Utopía. Previo a eso yo trabajé como director artístico del Teatro de la Ciudad y teníamos un grupo estable de teatro también allá por el 87, antes de conocerlos a Utopía 2000. Pasaron los años y en el 2006 fui elegido, 2006-2007 fui elegido jurado a nivel, jurado nacional a nivel regional por Formosa. Bien. Y me entero que se abría el profesorado de teatro en el Chaco, que no teníamos en la región. Claro. ¿Qué hacer? Ya grande al profesorado de teatro. Y entonces me desenvolvía, porque yo estaba filmando la película de Fontana en el Chaco cuando me entero por unos compañeros que se estaba inscribiendo en el profesorado, en el ISPEA, Claro. del Chaco. Y bueno, hice el profesorado ahí, y mientras que yo hacía el profesorado, porque iba y venía prácticamente de lunes a viernes, a la siesta salía y me volvía a la noche. Era una cosa ya con la medicina, yo decía, bueno, hoy no me des paciente, hoy no me des paciente, hoy no me des paciente. Claro. Hasta que en el 2006 dejé consultorio y me aboqué exclusivamente al hospital nada más. En el 2009 me proponen, la ministra de Educación, crear el profesorado de teatro para Formosa. Entonces yo le explico, estoy haciendo la última que se llama residencia. Claro. No, tenemos que largar sí o sí en el 2009. Y con esa condición me vine, sin rendir esa que teníamos, que era residencia. Que acá le llamamos después con el nuevo plan que hicimos, porque yo hice el currículum de la carrera, práctica profesional 1, 2, 3 y 4. Allá era solamente residencia en el currículum anterior. Y acá empecé como director de la carrera de profesorado de teatro con la satisfacción de que a la tercera camada decido ir a estudiar cine porque se abría la ENER. Y de vuelta, era con el cine completar las otras 4 áreas. Totalmente. Para lograr de vuelta sumar algo para el arte y para mi regocijo personal sobre todo, porque gracias a Dios sé que del arte no es que se vive. La medicina te da de comer, pero el arte te alimenta el alma. Y las dos cosas se pueden combinar tranquilamente si uno mantiene un mínimo de equilibrio, porque si no cuesta mucho. Claro, sí. Todo es muy demandante de tiempo y esfuerzo. Si uno es buen profesional, todo demanda esfuerzo, todo demanda tiempo, todo demanda responsabilidad y compromiso, sí, claro. Y estudio, porque claro, uno como médico tiene que estar actualizándose continuamente. Pero cuando ya tenés la dinámica de estudiar tantos años, no se hace muy difícil. Te digo por qué, porque estoy haciendo una tecnicatura en la Universidad del Siglo XXI en diseño y animación digital. Y estoy haciendo, ya que me permite la pandemia, que no puedo salir a ningún lado, estoy haciendo una tecnicatura en arteterapia, que me va a servir muchísimo para lo que hacemos acá. Claro, totalmente. Sí. Para el arte, aliviar un poco los problemitas de las personas mediante el arte. Sí, un canal de bienestar emocional y también físico, porque si el alma está en paz o las emociones están en paz, el cuerpo también siente esa paz y el cuerpo también se relaja, digamos, y también hay un bienestar físico. Claro, porque en el caso de arte terapia, el arte es el
elemento dentro del equipo multidisciplinario que va a trabajar con el paciente, el arte es el único en el que él se expresa. En cambio, el psicólogo lo ayuda, el nutricionista lo ayuda en el caso de trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, bulimia, anorexia, pero el arte mediante sus técnicas, que depende cuál de las técnicas uno deba usar para cada situación. Yo trabajo mucho, por ejemplo, porque me habilita mi título de médico, el psicodrama. Claro. Para pacientes con conflictos muy profundos. Para la pintura, más para tratar las emociones, ver cómo se pueden liberar las emociones. Los trastornos de conducta, trabajar con elementos que hagan que se olvide de sus debilidades, pero sí fortalezca sus oportunidades. Totalmente. ¿Qué hay detrás de? Sabemos lo que hay acá, pero ¿qué hay detrás? Entonces es un momento en el que él viene y se olvida, porque si de vuelta vuelve y tengo que meter y reafirmar que esto, vos te pasa esto, que pasa esto, y seguimos achacando, no pasa por ahí. Por eso yo pienso que la arteterapia, así como la expresión verbal, es muy importante en todas las etapas de la vida, en el Asperger, en los chicos con autismo, en los chicos con algún problemita de dislexia, la timidez, la autoestima. Por eso, cuando decidí hacer esta escuela, este estudio, porque es un estudio de artes combinadas, es un sueño de hace más de 20 años, y que tengo la suerte de que mi hija trabaja conmigo en dos de las grandes ramas, que es la danza y la plástica, lo pensé en eso. Sobre todo pensé en la tercera edad, en los abuelos, que están muy descuidados en cuanto a que creemos que tiene que estar en su sillón soplándose con la pantalla debajo de un mango. Claro. Y esperando simplemente. Entonces yo tengo cursos exclusivamente para los abuelos. Uno de ellos es el radioteatro, el teatro leído, porque es más práctico leer y compartir el texto. Cacho, ya que mencionó el tema del radioteatro, ¿qué necesitamos para volver al radioteatro en Formosa? Yo diría que ganas. ¿Por qué? Porque, a ver, esta chica, su seudónimo, que es Blanca Podestá. Sí. Cacho Pérez, dijo el otro. Y Miguel Di Lorenzi, estuvimos con su mamá, que era Analía Subeldí, y su gran compañero de toda la vida, Sergio Ribó, que venían del Chaco. Y Miguel Di Lorenzi, por ejemplo, desde los 14 que empezó a subir a escena, porque lo veíamos en el Chacra 8, en el Cine Avenida, lo veíamos en la Capillita San Miguel, y es como yo era muy chico, todavía no podía entrar al elenco, pero sí una compañera mía aquí, Anita Prati. Entonces yo pienso que tiene que estar el deseo y la técnica. La técnica no es muy difícil. La técnica la aprendemos de radioteatro. Es muy diferente al texto teatral. Claro. Porque tiene ciertos códigos, nada más que son los códigos de la distancia en la emisión de la voz. Para que el que escuche por la radio crea que está lejos, más cerca, o susurro. Solamente pasa por ahí. Generar la ilusión de distancia, ¿no? Exacto. Como no está viendo, tiene que crearse ese mundo. Por eso es tan rico en la imaginación del que está escuchando. Y puede odiar o querer al personaje. Tendríamos que hacer un poco más de esfuerzo para que vuelvan los radioteatros en nuestras radios de acá de Formosa, las radios públicas, que vuelva el radioteatro con una fuerza, porque como usted bien lo dijo, fomenta y desarrolla la creatividad, la imaginación, y creo que el radioteatro es fundamental para esta cuestión del desarrollo de la imaginación y hacer volar, por decirlo así en el buen sentido, la cabeza cuando uno va escuchando el radioteatro, ¿no? Claro, el radioteatro tiene una técnica muy similar a lo que es el teatro para ciegos. Claro. Porque se tiene que describir todos los elementos que está viendo el que no ve.
claro, totalmente, sí, sí, sí. Yo detrás de la radio y el que tiene discapacidad visual no ve directamente, que es muy diferente al teatro con ciegos, que es otra técnica que también la tengo dentro del estudio, porque yo también voy a trabajar con teatro para discapacitados. Claro, y un proyecto que no estamos hablando todavía, Cacho, es un proyecto que usted me comentó de la escalera azul. Y Creo que ese es el proyecto. ese es el Sí, proyecto en la Escalera Azul, es un estudio de artes combinadas, en el que ah, tenemos las cuatro artes visuales, artes musicales o artes del movimiento, y tenemos arte dramática, para completar las cuatro artes, más otras disciplinas como son taller literario, taller de dramaturgia, talleres de video, taller de diseño gráfico y qué más. Y después tenemos terapia del movimiento rítmico y expresión verbal, arte terapia. Y ahí completamos, es un proyecto muy ambicioso que empezamos muy bien cuando inauguramos. Y después nos inauguramos la noticia de que teníamos que cerrar claro. porque no le dejamos entrar a que tome clases el coronavirus, entonces tuvimos que cerrar. Bueno, pero este es un periodo de preparación para volver con más fuerza y más Seguimos, ajustado todo el engranaje para que esto sea una bomba de tiempo que impacte grandemente en la sociedad, porque tiene que impactar grandemente. Sí, seguimos trabajando, completando elementos, consiguiendo elementos para pilates, por ejemplo. Porque, o sea, se va a trabajar todas las artes. Sí, es muy bueno y poder tener un sentido, a veces se habla de la cuestión de la interdisciplinaridad, pero yo siempre creo y soy partidario que si bien se pueden hacer proyectos integrados o interdisciplinarios, bueno, son dos miradas diferentes, no se tiene que perder de vista la especificidad, porque la especificidad es lo que va a nutrir ese proyecto interdisciplinario o integrado, porque a veces se cree que es agarrar, mezclar todo y listo, no. Simplemente que a veces la especificidad no se toma en cuenta como un elemento fundamental. No puede haber integración si no hay especificidad. No puede haber algo que se conecte con otro si yo no manejo la especificidad. Entonces hay que siempre hacer fuerza, si bien por los proyectos integrados, por las artes combinadas, pero también el desarrollo particular de cada una de las artes, en su disciplina específica, como un lenguaje específico, como una disciplina específica, ¿no? No, por supuesto. ¿Y a qué me refiero con artes combinadas? Cada uno se inscribe en el curso. Esa carrera está en la UNE en Resistencia, en la Facultad de Artes y Diseño tienen la carrera de Artes Combinadas. La conozco, en el 2009 se creó. Sí, pero no sé si está actualmente en el curso. Creo que sí, creo que está vigente. Pero ahí está donde lo que vos decías, un poquito de todo. Yo, en este caso, se llama artes combinadas, pero cuando vos venís a hacer, suponte que te gustaría hacer teatro para adultos, exclusivamente hacer teatro para adultos. Ni danza, ni plástica, ni música. Claro. El objetivo de las artes combinadas es que si yo decido hacer dos cursos, por ejemplo, teatro y danza, es diferente porque tengo dos horarios totalmente diferentes y dos cursos completos sobre la misma especialidad. ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, a fin de año, como está casi todo armado el trabajo, trabajar con una zarzuela, por ejemplo, que es la que estoy armando. Entonces, el que está haciendo el curso de teatro actúa en los textos. El que está haciendo las clases de canto, porque tengo canto y coro, canta los temas porque es la voz cantada. El que está haciendo visuales podrá colaborar con la escenografía, que era el sueño que yo tenía ganas de hacer en ELISA, que entre los 4 profesorados formemos un trabajo a fin de año, pero iba a ser único, porque cada uno maneja su especialidad. Claro, sí, sí, sí. El manejo se logró. Claro. Sí, sí, es un trabajo que hay que seguir intentándolo
pero no confundir lo integrado y dejar de lado la especificidad. No No, puede por haber supuesto. integración si no hay especificidad, porque a veces se cree que simplemente uno puede hacer todo, no. Un No, integrado es en base a que cada uno maneja en forma específica y muy profesional ese lenguaje para poder conectarlo con otros lenguajes. Y para eso, integrar a claro, otros. sí, 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 tiene que ser esa así. es la idea de artes combinadas. Claro, claro. La Cacho, intención. le comento que nos quedan casi 3 minutos de conexión, tres Sí, minutos y medio. Así que esto se está terminando, pero como le dije, muchísimos temas tocamos en esta casi hora de transmisión y como a todos los invitados les digo, no es la última vez, esto es el inicio, si Dios quiere el comienzo, de seguir con estos diálogos, seguir con estas charlas, pero lo que me encuentro es que hay muchísimas personas estoy llevando ya el diálogo número 32 de la segunda edición y todavía tengo una lista de personas por delante y hay muchísimas personas que están relacionadas al mundo del arte en Formosa que hay que escucharlas, hay que conocerlas. Como usted dice, hay generaciones que no conocen quiénes fueron las personas que estuvieron en la década del 60, en la década del 70 en Formosa haciendo arte y bueno, este espacio es justamente para eso. Yo le agradezco muchísimo, Cacho, su amabilidad y su predisposición en haber aceptado esta invitación de poder dialogar. Y bueno, vamos a ir cerrando porque nos quedan 2 minutos, dos sí, minutos y medio de conexión y yo le agradezco mucho. Y quiero contarle que el viernes que viene tenemos otro invitado que vamos a recordar a una persona que también impactó, que es Chita Pedroso en el mundo de la música. Y nos sí, va a hablar Carlitos Casten, su hijo, la vamos a recordar a Chita, que en su tiempo como profesora de música sí, impactó a sí. generaciones de jóvenes y con su trabajo en el piano, como profesora de piano también. Así que el próximo viernes vamos a estar recordando a Chita Pedroso. Yo le agradezco muchísimo, Cacho, su predisposición y le dejo este minuto que nos queda para que usted se despida y agradecer a las personas que nos han acompañado hasta el final de esta transmisión. No, por supuesto. Y cuando la nombraste me emocioné porque ella daba clases en el polivalente Claro, allá en el claro, 76. Carlito aún no terminaba. claro. Carlito no daba clases. La mamá sí. Sí, 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 Acompañaba sí, sí, sí. a Luisito Cuesta en el piano, en las clases de Claro. danza, donde estaba Cristina Romea, en Y clásico. usted, y usted le está pasando la posta ahora al diálogo del viernes. Vio cómo todo se conecta, estamos todos ¿Sí? muy interconectados, muy, muy conectados. Nos Además, la quedan quise mucho. 45, nos quedan 40 segundos, Cacho, Está y se más corta que, esto, y se corta. más, más que agradecerte y bueno, por la convocatoria me sentí muy cómodo y fue como una suerte de viaje, Claro, un viaje muy lindo en el que se sumaron un montón de emociones y bueno, tuvo que estar el actor ahí en todo momento por para supuesto, con la no técnica romper, ahí, porque llega un claro. momento en que la emoción le supera a uno cuando me acuerdo de mis padres, mis viejos profesores. Claro. Y bueno, te agradezco muchísimo. Cacho, se corta, yo muy agradecido, me despido de usted, muchas gracias, de todas las personas que se unieron, será hasta el próximo diálogo.